Buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos a la videoclase Riesgos en la industria del cemento. Por motivos de agenda me tocó adelantar la videoclase que estaba programada para esta tarde, pero bueno, no importa cualquier inquietud o cualquier duda que pueda surgir de esta clase, pues estoy atento por cualquiera de los medios de comunicación que ustedes ya conocen a solucionar cualquier inquietud. Entonces les pido disculpas por haber adelantado la clase, pero bueno, iniciamos. El objetivo de esta clase es complementar pues ya lo que se ha estudiado en el módulo uno. Ustedes ya han presentado incluso actividades y pues vamos a desarrollar el siguiente orden del día. Entonces, primero vamos a ver las características del sector cementero. Segundo, pues derechos y obligaciones que tienen empresarios, derechos y obligaciones de los trabajadores. Luego veremos en la organización de la prevención en las empresas, una evaluación de riesgos. Finalmente estaremos repasando riesgos en el sector de los derivados del cemento y estamos atentos a solucionar cualquier pregunta que pueda salir de esta clase. Bueno, características del sector. Bueno, creo que son conocidas estas dos imágenes. La primera, la del lado izquierdo, es la presa de las Tres Gargantas en la República de China. Y en el lado derecho, pues vemos el deprimido de la 94. Entonces, sabemos que son infraestructuras que se han elaborado a base de cemento. Pues bueno, el cemento y sus derivados, pues llevan ya como integrados un poco más de ya un siglo en Colombia. Entonces, es un periodo de tiempo que ha sido suficiente y en el que se han venido desarrollando nuevos componentes y se ha venido definiendo, se ha venido estructurando un nuevo panorama arquitectónico y estructural en Colombia. Tan es así que ya tenemos vías de 4G muy bien desarrolladas. Tenemos obras como este de Primi de la 94, que bueno, sí tiene una que otra falla, pero no es por la calidad del cemento, sino es más en el diseño de la evacuación de las aguas. Entonces, lo que podemos ver es que el cemento y sus componentes han permitido que al desarrollar obras se mantengan en una constante evolución. Por eso es que vemos que están creciendo plantas de concretos en muy buena cantidad a lo largo y ancho de toda Colombia. Con el crecimiento también pues del Producto Interno Bruto que tuvimos el año pasado, que fue cercano al 2%, si no me falla fue el 1.8, el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, pues ha señalado que este año va a estar más optimista el crecimiento porque, como bien lo ha definido el gobierno, Colombia está en obra. Entonces siguen en la ampliación de vías de 4G, viviendas con subsidio que otorga el gobierno. eh, ¿Qué más? Las aulas escolares también que han venido prometiendo y pues como este año finaliza el mandato del doctor Juan Manuel Santos, supongo y a lo que se apunta es que todas estas obras que en determinado momento se han prometido sean cumplidas y se entreguen a cabalidad. Por eso se prevé que para este año el crecimiento, tanto el Producto Interno Bruto como el crecimiento en la producción y el valor agregado que pueda generar el cemento va a ser muy importante en el crecimiento del país, en el crecimiento de la economía del país. Ok, bueno, los tres grandes productores que tenemos en este momento, como son Cemex, Holcim y Argos, pues siguen, lo que les decía, siguen abriendo plantas, incluso ya parece que entró un nuevo competidor así en serio, que es Corona, y están abriendo plantas a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, esto es una muy buena señal de que
vamos a ir creciendo en este sector. Bueno, un repaso a lo que es el proceso de la producción del cemento. Ya la mayoría de ustedes trabajan en este tipo de industrias. Entonces, pues son cuatro pasos básicos que el primero está en lo que es la molienda del crudo. Esa molienda del crudo pues no es más sino una trituración que se hace a todas las materias primas. Entre ellas pues son la piedra, la caliza, arcilla, arena y ferrosas. Una vez que es triturado todo este material sale a una homogenización, que no es otra cosa sino pues la filtración del crudo para obtener una mezcla muy uniforme. Luego pasa a lo que conocemos como la producción del clinker, que es una cocción en el horno, es un horno rotatorio que está aproximadamente a una temperatura de 1500 grados centígrados. Y finalmente pues está la molienda del clinker, que es una mezcla y pulverización de todo lo que viene dentro del horno. Entonces se separa del yeso para finalmente obtener el cemento. Es más o menos así el proceso de lo que he podido ver. También sabemos que los principales productos derivados del cemento se llaman, pues uno es el hormigón, que no es más sino la mezcla de cemento, agua y grava, y bueno, y algunos otros componentes que como que refuerzan la mezcla, y una pequeña cantidad de aire. Entonces, de este tipo de componentes de hormigón, pues los más conocidos son el hormigón de armado, el pretensado, el proyectado, etcétera. Y el mortero, pues es el otro producto derivado del cemento, que es una masa constituida por arena con un aglomerante y agua. Entonces, eso es básicamente lo que encierra el proceso de la elaboración del cemento. Líneas de mejora. Bueno, pues como líneas de mejora en este campo, en la parte cementera, vemos que las empresas que están consolidadas en el mercado, como son pues las que ya nombramos, Argos, Cemex y Holcim, pues también están dando una visión hacia afuera y están explorando otros mercados. Entonces también es buena seña porque las plantas las llevan elaboradas desde Colombia para instalarlas en otros mercados. Es mano de obra de calidad colombiana que ha gustado mucho, y pues es también una variable que puede mejorar el crecimiento en este campo. Pues también, como siempre, las empresas están preocupadas por mejorar la calidad de sus productos, están mejorando sus procesos, eh, están renovando maquinaria y equipos de trabajo para adaptarse a determinados cambios, a ser más eficientes, a producir más con menos, y pues también tienden a fabricar nuevos productos, lo que va a favorecer el incremento de sus utilidades. Entonces, dentro de estas nuevas adaptaciones que están llegando en maquinaria y estas mejoras en la calidad de los productos y estos equipos de trabajo que se están armando, es donde empezamos a ver todo lo asociado a la seguridad industrial en la industria del cemento. Entonces, pues lo que vemos es que existen algunos derechos y obligaciones por parte de los empresarios. Entonces, veamos algunos, o un resumen de lo que son estos derechos. Por ejemplo, el empresario es quien debe prevenir los riesgos que recaen sobre toda la planta, sobre toda la empresa. Entonces, los derechos que tiene un empresario es, pues, primero que todo, él debe exigirle a sus trabajadores el cumplimiento en sus deberes. Eh, Dentro de esos deberes incluye que el operario esté en el puesto de trabajo con todos los elementos de protección que se le han entregado y con los cuales se le ha brindado la capacitación antes de iniciar sus labores. Por lo general, una norma que se debe cumplir
por parte del trabajador es que primero debe estar seguro de que no va a ocurrir ninguna situación de riesgo. Entonces, primero seguridad. Luego, pues debe garantizar una calidad en los parámetros de su trabajo, eh, mirando que en el entorno o en la misma máquina no vaya a tener ninguna novedad. Entonces, primero seguridad, segundo calidad y tercero sí arrancar a producir. Esa es como la normatividad de lo que están exigiendo los empresarios hoy en día. Otro derecho del empresario es, debe exigir a los trabajadores que cumplan con la normativa de seguridad. Entonces, por lo general, cada puesto de trabajo tiene sus recomendaciones ahí al lado de la máquina o al lado, no sé, en algún lado visible. Y esos consejos, digamos, esa tabla de mandamientos, digámoslo así, debe ser leída, aprendida y cumplida por el trabajador. Otro derecho de los empresarios es que deben formar parte de un comité de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga la empresa, pues eh, se hacen o se organizan comités paritarios de salud, de salud ocupacional, también de seguridad industrial, pero en todos ellos debe estar incorporado el, el empresario, bien sea a nombre propio o delegando a uno de de una de sus personas de confianza, que por lo general es del área de seguridad y salud en el trabajo, quien está representando a la empresa en esos comités. Bueno, como obligaciones, pues el empresario también tiene como obligaciones pues evaluar los riesgos y mantener como actualizada esa evaluación. Es decir, evaluar los riesgos que pueden suceder al interior de los procesos de la compañía. Y esas evaluaciones pues se deben ir actualizando porque a medida que se van instalando nuevos equipos, nuevas máquinas, que llegan nuevas tecnologías, pues obviamente las características alrededor de X o Y puesto de trabajo empiezan a variar notablemente. Y las recomendaciones de seguridad que se tenían allí ya no, de pronto ya no van a ser las mismas de aquí en adelante. Entonces, por eso se debe estar pues con una determinada frecuencia, que eso ya lo maneja el empresario, evaluando los riesgos que pueden suceder al interior de cada puesto de trabajo. Bueno, otro es que se debe garantizar, el empresario debe garantizar seguridad y salud en el trabajo a los empleados. Otro es proporcionar equipos y medios de protección adecuada. Bueno, eso sí, casi que es una ley. Cuando un operario o un trabajador ingresa a una compañía, de las primeras cosas que se deben entregar por parte del empresario es una capacitación adecuada en manejo de seguridad industrial, se les da a conocer los riesgos que ya se deben tener evaluados y conocidos en el interior de la compañía y se les debe exigir que porten toda la indumentaria de seguridad industrial en sus puestos de trabajo. Bueno, otra obligación del empleado es que debe elaborar el documento correspondiente eh, requerido por la autoridad laboral. Entonces siempre se deben tener ahí en- en carteleras los documentos donde esté toda la ley de seguridad industrial de cada una de sus compañías. Entonces esa es una de las obligaciones porque se deben dar a conocer al empleado y se deben publicar en sitios visibles. Otra es actuar y adoptar medidas en situaciones de emergencia. Entonces, en caso de situaciones eventuales como alguna explosión, algún movimiento sísmico, eh, alguna otra situación que afecte desde el exterior todo lo que tenga que ver con la compañía, pues el empresario debe estar en la obligación de tener un plan B para evacuar en determinadas situaciones o circunstancias
la compañía. Entonces, esos estudios también deben estar casi que listos y se deben dar a conocer esas determinadas rutas de evacuación a los empleados. Otra obligación del empleador, perdón, es garantizar que el trabajador reciba una muy buena formación y capacitación teórico-práctica en el manejo del puesto de trabajo y en lo que tiene que ver con las evacuaciones o estrategias de salida en caso de alguna emergencia en la compañía. Entonces, como ya se conocen básicamente cuáles son los puntos críticos o en qué partes del proceso o en qué áreas pueden suceder determinados riesgos, el empleador está en la obligación de dárselos a conocer al empleado para que tenga identificadas determinadas zonas en la compañía para cualquier eventualidad. Bueno, otra de las obligaciones es que el empleador debe organizar una jornada de prevención o, digamos, si no tiene el tiempo de capacitarlos, pues lo que debe hacer es subcontratar estos servicios de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si bien no tienen creado un área de seguridad y salud industrial, por lo general todas las empresas lo tienen, pero hay casos en los que se forman plantas remotas y van a ser por poco tiempo, entonces está en la obligación de subcontratar este tipo de servicios. Bueno, ahora veamos algunos derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Así como los empleadores también tienen derechos y servicios, pues los empleados con mayor razón porque son quienes están arriesgando su vida cada día, cada jornada de trabajo. Entonces, derechos de, de los trabajadores, pues podemos iniciar, debemos tener iniciado que el empleado debe estar informado en forma directa de todos los riesgos generales de la compañía. Entonces, así como veíamos en el numeral anterior, pues el empresario está en toda la obligación de dar a conocer esto, pues el empleador también debe asistir a estas capacitaciones, debe tenerla clara, eh, debe informarse de todos los riesgos que pueden existir al interior de la compañía. Otro de los derechos del empleador es que debe vigilar periódicamente el estado de su salud. Entonces, de acuerdo a las áreas de trabajo en las que se recomienden revisión, por ejemplo, de los pulmones, no sé, del aparato respiratorio, pues hay que cumplir con esas recomendaciones y estar en frecuente visita al médico llevando un control, porque sí hay áreas que son de trabajo y un ambiente muy agresivo, muy pesado, y se recomienda que el empleador, el trabajador, perdón, se, se mantenga en una frecuente eh, vigilancia de su estado de salud. Bueno, otra obligación del trabajador, otro derecho, perdón, es ocupar puestos de trabajo adecuados con las características personales, psíquicas o sensoriales. Es decir, que dentro del puesto de trabajo se tenga una muy buena ergonomía. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, la talla del trabajador. Si es una persona alta, pues hay que adecuarle las sillas o los espacios. Si puede pasar de un lado a otro o de pronto tiene alguna restricción y puede sufrir algún golpe en la cabeza. Entonces, lo mismo si es una persona un poco gordita, pues hay que adecuarle las sillas, etcétera. También se debe tener en cuenta situaciones de índole, pues como
psíquicos o sensoriales. Entonces hay personas que de pronto no van a poder trabajar a determinada altura porque sufren de vértigo, etcétera. Entonces es tener en cuenta todas esas características, dárselas a conocer al empresario y decirle las limitaciones que tenemos como trabajadores porque de pronto podemos sufrir algún accidente pues que pudo ser evitado. Otro derecho del trabajador es denunciar situaciones incorrectas que en algún caso le planteen en la compañía. Entonces, si le están pidiendo que haga cosas que no, uno sabe que humanamente no se deben hacer, pues esas situaciones hay que denunciarlas. También se tiene derecho a elegir en el trabajo un compañero para que lo represente en el comité paritario. Entonces, siempre hay elecciones, hay trabajadores que les encanta esta área de la salud, que la estudian, y pues uno como trabajador tiene derecho a que lo representen en un comité, entonces pues hay que buscar a la persona más adecuada para que lo represente a uno en determinadas situaciones. Y la última es que debe asistir a todas las capacitaciones que el empleador ofrezca. Ahora, como obligaciones, pues obligaciones de los trabajadores, podemos decir que ellos deben poner en práctica todo lo aprendido en los cursos de prevención. Entonces, todo eso que el empresario se ha desgastado en lo que ha invertido para capacitación de la seguridad de los trabajadores, pues todos esos secretos y todas esas claves se deben poner en práctica. Otra de las obligaciones es que se deben usar adecuadamente los elementos de protección en el trabajo. Uno de los casos que con más frecuencia vemos que se porta mal es el casco. El casco por lo general, si no es en el 80% de las empresas, lo utilizan al revés. El casco no es una gorra, el casco tiene su sentido de ubicación y digamos, son ese tipo de situaciones que se deben cumplir y respetar en el trabajo. Entonces, se deben también utilizar adecuadamente todos los dispositivos de seguridad que estén alrededor de la máquina, alrededor de los equipos, de la infraestructura y alrededor del espacio de trabajo. Otra obligación es que se debe informar al instante sobre cualquier situación que al juicio de uno pues, pueda entrañar un peligro. Entonces, si nosotros vemos algún cable que está pelado, alguna situación en la toma de un tubo que está con fugas, que sabemos que de pronto puede ocasionar un determinado riesgo o que puede causar un accidente, es una obligación que reportemos ante el empleador ese tipo de situaciones. Bueno, por acá pues vemos ahora entonces al interior de la organización de la prevención en las empresas, pues que se tienen cuatro modalidades para organizar este tipo de prevenciones. Entonces esos cuatro tipos son asunción por parte del propio empresario, o la otra opción es cuando se designa a uno o varios trabajadores para que lo reemplacen en el comité, o crear un servicio de prevención propio o acudir a un servicio de prevención ajeno. Entonces veamos uno de estos, uno a uno, cada uno de estos. Asumir la responsabilidad por ellos mismos es cuando podemos identificar que la planta o la empresa, que también depende de la cantidad del número de empleados, si es de 1 a 5, de 1 a 7, casi que hasta 10, el mismo empresario pues puede asumir la responsabilidad de todas las situaciones y riesgos que puedan suceder al interior de ella. Estos son casos como, por ejemplo, cuando en algún taller se fabrica algún determinado producto, por ejemplo, si tienen 2 o 3 tornos, una fresadora, y si tienen 5 operarios, una secretaria y 2 ayudantes y un conductor.
En ese caso, digamos que la responsabilidad o la puede asumir el mismo empresario. Eso es lo que se llama asumir la responsabilidad por ellos mismos. En caso de que ya la fábrica sea de 1 a 30, 50 personas, el empresario pues lo que hace es designar a uno o varios trabajadores, primero pues de parte de la empresa, de la parte administrativa. eh, ya debe estar integrado y conformado un comité de salud ocupacional, entonces una de las personas debe estar representando al empleador y también se busca por parte de los empleadores quien los represente en el comité de salud ocupacional, donde se evalúan todos los riesgos que puedan eh, prevenirse al interior de la compañía. Cuando se crea un servicio de prevención propio, pues ya es cuando tenemos una empresa de gran cantidad de trabajadores, casi que 100, 200 en ese orden, y se tienen y se forman las brigadas de prevención. Entonces vemos ya en la mayoría de las empresas, los identificamos rápidamente porque la mayoría de los miembros que pertenecen a la brigada de salud, brigada de evacuación, brigada de no sé qué, brigadas y demás, están identificados con un brazalete al lado derecho o al lado izquierdo de su brazo. Entonces, además, la dotación tiene un color muy particular, bastante visible, que los hace ver diferentes a los demás empleados de la compañía. Y acudir a un servicio de prevención ajeno, pues es cuando hay casos en los que las empresas que están ubicadas, por decir algo, en un mismo parque industrial, digamos que son cuatro empresas que están al frente, son vecinos, están el uno con el otro. Lo que hacen esas cuatro empresas es contratar el servicio de prevención de riesgos con un determinado, con una determinada empresa especializada en el tema que va y les presta la atención a los cuatro y pues es una forma también como, pues es una estrategia que sirve, que evalúa y porque además las cuatro empresas están en el mismo entorno, en el mismo ambiente, vale la pena hacer el ejercicio y esos son casos que se ven muy a menudo. Bueno, evaluación de riesgos. Entonces, cuando identificamos un riesgo, ¿qué pasa? Y si hacemos determinada labor o si no hacemos determinada labor. Entonces, lo primero que se debe hacer es identificar el riesgo. Una vez que tengamos identificado cuál es el riesgo, lo que hacemos es darle un valor de estimación a ese riesgo y luego sí valorar el riesgo. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos? Entonces, identificar el riesgo es si puede o si existe una fuente de daño o quién o qué puede ser dañado, porque no solamente el riesgo es contra las personas, sino contra los mismos equipos de trabajo y pues que pueden ocasionar también accidentes bastante peligrosos y complicados a nivel de la compañía. Y la otra opción es cómo puede ocurrir el daño. Es, hay que adelantársele al daño o al riesgo y hay que empezar a prevenirlo. ¿Qué es estimar al riesgo? Estimar el riesgo es darle una probabilidad de que suceda. Entonces, estimar ese riesgo es decir que tenemos tres probabilidades: probabilidad alta, probabilidad media y probabilidad baja en el riesgo. Ok, entonces, hay clasificaciones de los niveles de riesgos. Entonces, pues las probabilidades que ya vimos, que pueden ser baja, media y alta, y las consecuencias si la clasificación de los niveles de riesgo son ligeramente dañina, o si es dañino, o si es extremadamente dañino. Entonces vienen unas clasificaciones de los riesgos. Digamos, el más bajo es el riesgo trivial y el más alto es mirándolo en diagonal, es el riesgo intolerable, porque está con una probabilidad alta y es extremadamente dañino. Entonces, de acuerdo a este cuadro, pues cuando uno hace el estudio, la evaluación, el análisis del riesgo en determinada área o en determinada zona de, de la compañía, entonces
se entra a establecer qué tipo de riesgo, qué probabilidad, qué consecuencia. Entonces ya sabe uno que es un riesgo tolerable o es un riesgo moderado. Pues se le da como la clasificación y de acuerdo a eso se le da también la prioridad para empezar a prevenir ese riesgo. Bueno, valorar el riesgo es nada más, sino nada menos que medir, por eso está. Entonces, valorar el riesgo es cuando ya tenemos clasificado si es un riesgo trivial o si es tolerable o si es moderado, pues la acción y la temporización lo que busca es la respuesta. Es decir, si identificamos que después de hacer ese estudio, ese análisis nos dio un riesgo trivial, entonces la acción que debemos tomar es que no se requiere ninguna acción específica. Ya si es un riesgo tolerable, pues no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, pues debemos considerar las soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Y se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Es decir, que no es tan de afán, tan urgente que vamos a atacar esa situación y que el presupuesto no es un presupuesto alto, sino es un presupuesto que podemos ir como elaborando para que en determinado momento podemos ejecutar y aclarar esa medida de control. Pero ya si es un riesgo con un valor moderado, lo que se debe es hacer el esfuerzo inmediato, valga lo que valga, para reducir ese riesgo. Entonces, se determinan inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas. Entonces, se precisa una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control. Entonces, hay que atacarlo con prioridad urgente. Si el riesgo nos da importante, pues este sí que es aún más urgente porque no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Es decir, si detectamos en una zona, en una máquina, en un equipo, que el valor del riesgo es importante, lo primero es que no se debe trabajar en esa área hasta que se tome alguna decisión, alguna medida. Entonces, puede que se precisen recursos considerables para controlar ese riesgo y cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, pues debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Si el valor que le damos a ese otro, al riesgo llega a ser intolerable, que es el, digamos, es el valor más alto, no debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir ese riesgo incluso en recursos ilimitados, pues ya tocaría cerrar el área y prohibir el trabajo mientras se le da una solución de lleno. Bueno, haciendo como un estudio de todos los riesgos que se han visto en el sector del cemento, entonces he logrado encontrar estos que son frecuentes, otros menos frecuentes y otros ocasionales. Entonces, veamos los frecuentes, son algunos como por ejemplo caídas de personal a distinto nivel, o caídas de personal al mismo nivel, o caídas de objetos en manipulación, pisadas sobre objetos, o proyección de fragmentos o partículas, o uno que es muy común que es la exposición al ruido. Los menos frecuentes son exposiciones a sustancias nocivas o tóxicas, o a exposición de radiaciones, o a algunos sobreesfuerzos, o si hay choques contra objetos inmóviles, o cortes por objetos o herramientas, o golpes por objetos o herramientas. Y los más ocasionales que uno suele encontrar son atrapamientos por o entre objetos, o una exposición a temperaturas ambientales ya extremas, o exposición a contactos eléctricos, o atropellos o accidentes de vehículos. Otros pueden ser como factores psicológicos u organizacionales y otro, el menos común, es una exposición a vibraciones. Bueno, estimados estudiosos, cualquier duda, cualquier pregunta, quedo a sus órdenes y bueno, hasta una próxima ocasión. Ánimo, espero que sigan desarrollando las actividades con puntualidad. Estoy a sus órdenes.
Un feliz día, bendiciones.